Bienvenidos a Historia en Comentarios. Hoy vamos a explorar la fascinante historia de Tifón, una divinidad primitiva que desafió el poder de los dioses en la mitología griega. Tifón, también conocido como Tifeo o Tifoeo, era una figura imponente relacionada con los huracanes. Según las antiguas leyendas, este ser monstruoso era el hijo deformado de Gea, la tierra, y Tártaro, el oscuro abismo. Imagínate por un momento esa unión entre la tierra misma y el vacío cavernoso. Debía ser impresionante. El relato nos lleva a un momento crucial. Después de que Zeus expulsara a los titanes del cielo, Gea concibió a Tifón para vengarse de los olímpicos. Su intento principal fue derrotar a Zeus, pero la batalla fue feroz. Tifón logró dominar al dios del Olimpo hasta arrancarle los tendones, pero gracias a la astucia de Hermes los tendones fueron recuperados y Zeus se preparó para la revancha. En una épica lucha, Zeus se enfrentó a Tifón nuevamente y esta vez salió victorioso. Imagínate la escena: Tifón, ese coloso alado tan alto que podía tocar las estrellas, con cabezas de dragón por dedos y serpientes por piernas, fue finalmente derrotado. Zeus lo confinó bajo el monte Etna, donde su furia ardiente se manifestaba en cada erupción volcánica. Las descripciones de Tifón nos pintan un retrato aterrador. Podía abrasar con su mirada, vomitar fuego y lava, crear huracanes con el batir de sus alas y desatar terremotos con su mero movimiento. Una verdadera fuerza de la naturaleza, sin duda. Así, la leyenda de Tifón nos recuerda el poder y la ferocidad de las fuerzas primordiales en la mitología griega, así como la capacidad de los dioses para enfrentar y vencer a tales desafíos. Por otro lado, el himno homérico Apolo nos ofrece una versión intrigante de Tifón, presentándolo como un monstruo surgido de la arcaica era en su forma minoica. Imagínate eso, una versión monstruosa de Festo, nacida en una cueva de Cilicia y confinada en la misteriosa tierra de Arimos. Es en esta tierra donde Zeus, en una batalla épica, lucha contra Tifón y lo derrota. El monstruo con llamas ardientes logra herir a Zeus, cortándole los tendones, como habíamos dicho antes, y dejándolo temporalmente incapacitado. Pero la historia no termina ahí, amigos. Hermes y Egipán roban los tendones custodiados por una dragona y se los devuelve a Zeus. Una verdadera hazaña, sin duda. Pronto hablaremos, por cierto, de quién es Egipán. Zeus, restaurado en su plenitud, persigue a Tifón por las montañas y valles, hasta atraparlo finalmente. El destino de Tifón es ser arrojado al Tártaro o encerrado bajo el volcán Etna, donde su furia se manifiesta en cada erupción volcánica, es decir, algo parecido a lo que venimos narrando hasta ahora. Pero como en toda buena mitología existen múltiples versiones de la tifonomaquia. Hesíodo nos ofrece una visión donde Zeus derrota fácilmente a Tifón con el poder de sus armas. Por otro lado, Ovidio nos presenta una narrativa donde los dioses temerosos de Tifón se transforman en animales para escapar de su furia. Así, Tifón se convierte en la personificación de las fuerzas volcánicas, un ser temible cuya derrota representa la victoria de los olímpicos sobre las fuerzas caóticas de la naturaleza. Pasamos ahora a hablar de Egipán, cuyo nombre significa cabra-pan. Es una deidad rural de origen tardío, asociada con la naturaleza y la fertilidad. Aunque algunas leyendas lo confunden con el dios Pan, la mayoría lo distingue como una entidad separada. En pinturas de vasos atenienses, ambos aparecen como divinidades distintas en el séquito de Dionisio. Cuando los dioses, en su huida del monstruoso gigante Tifón, se ocultaron tomando forma animal, Egipán adoptó una apariencia híbrida, mitad cabra y mitad pez, con cola de pez. En un momento crucial, Egipán desempeñó un papel importante en la lucha de Zeus contra los titanes. Junto con Hermes, como hemos comentado, ayudó al rey de los dioses a recuperar los tendones de sus manos y pies, que estaban custodiados por la dragona Delfina en el antro Coricio. Estos tendones fueron restaurados en secreto, lo que permitió a Zeus recuperar su pleno poder.
Como muestra de gratitud, Zeus colocó a Egipán entre las estrellas, convirtiéndolo en la constelación de Capricornio, mientras que a la madre de Egipán, Aix, la cabra, se la asociaría con la constelación de Capra. Las genealogías varían en cuanto a Egipán. Según Higino, era hijo de Zeus o Apolo y la ninfa Ega, también conocida como Aega o Boetis. Algunas fuentes lo consideran además como el padre de Pan, describiéndolos a ambos como seres mitad cabra y mitad pez. Pasamos ahora a hablar del antro Coricio o Licorea, que era la cueva que se encuentra en una ladera del majestuoso Monte Parnaso, a solo 3 kilómetros al noroeste de Delfos, en Grecia. ¿Podéis imaginar la majestuosidad del lugar? Consta de una serie de cavidades, siendo la primera de ellas de dimensiones impresionantes, 60 metros de profundidad, 30 de ancho y 12 de alto, adornada con numerosas estalactitas que cuelgan del techo como joyas en una corona. Pero la belleza de esta cueva no se limita a sus características físicas, sino que está impregnada de mito y leyenda. En la mitología griega, la cueva toma su nombre de la ninfa Coricia, quien se dice tuvo un hijo con el dios Apolo llamado Licoro. Tanto Licoro como Coricia son figuras antiguas asociadas con Delfos, y por ello que la cueva también es conocida como Licorea. Esta caverna sagrada no solo ha sido el hogar de figuras mitológicas, sino también ha desempeñado un papel importante en la historia de Grecia. Por ejemplo, durante la invasión persa en las guerras médicas, los habitantes de Delfos encontraron refugio en sus profundidades. Y aún hoy en día, el antro Coricio continúa siendo un lugar de refugio en tiempos de guerra. Las paredes de la cueva están adornadas con inscripciones en honor al dios Pan y a las ninfas, recordándonos la profunda conexión entre la naturaleza y la divinidad en la antigua Grecia. Llegó el turno de hablar de Delfina, también conocida como Pitón. Es una criatura híbrida, mitad doncella y mitad serpiente, designada por Gea, la madre tierra, para custodiar el sagrado oráculo de Delfos. En algunas leyendas, Delfina es acompañada o incluso sustituida por otros dragones, como Pitón o Tifón. También se le equipara con Equidna, la consorte de Tifón, una criatura monstruosa con cabeza y torso de mujer, pero con la parte inferior de una serpiente, que como puedes imaginar es una asombrosa combinación de formas y poderes. Delfina guardaba en la cueva Coricia los tendones de Zeus, que habían sido cortados por Tifón en su feroz enfrentamiento con el dios supremo. Sin embargo, su vigilancia llegó a su fin cuando los tendones fueron recuperados por Egipán y Hermes en una hazaña que desafió la propia naturaleza de los dioses. El destino de Delfina fue sellado por Apolo, el dios de la luz y la profecía. En algunos relatos Apolo es llamado Delfios o Delfinius, debido a su papel en la muerte de Delfina. Se dice que el dios asesinó a la dragona, liberando así el oráculo de su feroz guardiana. Sin embargo, el título de Apolo Delfios también puede interpretarse de otra manera. Algunos relatos sugieren que Apolo recibió este título por guiar a los colonizadores cretenses hacia Delfos mientras cabalgaba sobre un delfín. Tifón, volvemos a esta criatura que marcaba el inicio del programa de este podcast, es el temible monstruo de la mitología griega, conocido también por su unión con Equidna, la madre de todas las criaturas monstruosas. Entre los hijos nacidos de esta unión infernal se encuentran algunas de las criaturas más aterradoras y legendarias de la mitología griega. Escuchad con atención a partir de ahora porque la lista es impresionante. Entre los hijos de Tifón y Equidna se cuenta Cerbero, el feroz perro guardián del inframundo,
Ortro, el fiel perro de 2 cabezas de Gerión, la Quimera, una criatura con cuerpo de león, cabeza de cabra y cola de serpiente, la Esfinge, cuyo enigma desafió Edipo, la Hidra de Lerna, la serpiente de muchas cabezas, el dragón Ladón, guardián de las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, el león de Nemea, una bestia invulnerable a los ataques, el águila de Prometeo, que devoraba su hígado cada día, el dragón de la Cólquida, custodio del vellocino de oro, y la cerda de Cromión, una feroz bestia que asolaba la región de Cromión. Pero bueno, la influencia de Tifón no se detiene ahí, también es considerado como el padre de los peligrosos vientos cálidos, conocidos en griego como tifein, lo que podría ser la posible etimología de la palabra tifón. Esta influencia se extendió incluso a otras culturas, como los persas y los árabes, quienes tomaron la palabra para referirse a las tormentas ciclónicas del Océano Índico. Pero la conexión de Tifón con el caos y la destrucción no termina en la mitología griega. Escritores helenísticos posteriores lo identificaron con el dios egipcio Set, una deidad asociada con la tormenta y la violencia. Y para complicar aún más las cosas, a veces se menciona a un segundo Tifón, hijo del primero, que sigue siendo una figura igualmente temible y asociada con los gigantes, los antiguos enemigos de los dioses olímpicos. Equidna, cuyo nombre significa víbora en griego antiguo, era una figura misteriosa y aterradora que pertenecía a la estirpe de las Fórcides, o monstruos serpentinos femeninos. Descrita por Hesíodo en su Teogonía como un monstruo femenino con torso de una bella mujer de ojos oscuros pero cuerpo de una serpiente, Equidna es una figura poderosa y temible en la mitología griega. Según las leyendas, era la compañera de Tifón, el monstruo más feroz y poderoso, y juntos engendraron a todos los monstruos importantes que anteriormente os he comentado. Cuando Equidna y Tifón atacaron el monte Olimpo, el reino de los dioses, fueron derrotados por Zeus, el poderoso señor del cielo. Sin embargo, en un acto de clemencia o desafío hacia los héroes futuros, Zeus permitió que Equidna y Tifón continuaran viviendo, así como a sus hijos monstruosos. Desde entonces, Equidna moró en una cueva remota en el país de Arimos, un lugar desértico situado en Asia Central, posiblemente la actual Siria. Pero el destino de Equidna estaba sellado. Según la leyenda, fue el gigante Argos quien la mató mientras dormía en una cueva de Sicilia, aunque según Hesíodo, Equidna era inmortal y poseía eterna juventud. Su destino final es, por tanto, objeto de debate en las tradiciones mitológicas. Ahora bien, la figura de Equidna es asombrosa y compleja, y su equivalente en otras tradiciones mitológicas, como Lilith en las leyendas hebreas o Astarte en la mitología babilónica, la conecta con la rica y diversa historia de la mitología mundial. Según la Teogonía, la madre podría ser Ceto, Medusa o incluso Calirroe, pero la verdad sigue siendo Esquiva. Para Ferécides, Equidna es una de las Fórcides, hija de Forcis, pero la identidad de su madre permanece en la sombra. Otras fuentes como Pausanias o Epiménides la vinculan con la oceánide Estige y un misterioso Pirante, cuyo origen y naturaleza son desconocidos. En las tradiciones órficas, Equidna es imaginada como hija del primordial Fanes, añadiendo otra capa de misterio a su linaje. Según cuál sea su origen, lo que es seguro es que Equidna fue la madre de una prole monstruosa, criaturas con las ferocidades de perros, serpientes, leones, águilas o cabras. Por esta razón se la considera la madre de los monstruos en la mitología. Sin embargo, a pesar de su poder y ferocidad, la mayoría de su prole fue aniquilada por héroes legendarios. Heracles, el más famoso de todos ellos, derrotó a 4 de los hijos de Equidna y capturó a Cerbero, el temido perro guardián del inframundo.
Pero otros héroes también se enfrentaron a las criaturas de Equidna. Edipo venció a la Esfinge, Belerofonte derrotó a la Quimera, Teseo enfrentó a la cerda de Cromión y Jasón, con la ayuda de Medea, derrotó al dragón de la Cólquide. Escila, una de las criaturas engendradas por Equidna junto con Caribdis, aparece vinculada a las odiseas de Jasón y Odiseo, añadiendo más capas de complejidad a toda esta historia.